Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos de regreso acá en el Coven de las 3 M's y hoy voy a estar complaciendo muchísimas peticiones de ustedes, mis seguidores, y les voy a hacer el caso de Jeffrey Dahmer. Por supuesto que ya esto es un caso que ha sido tocado creo que por todo mundo que se dedica a hablar de misterio. Pero de todas formas yo vengo a aportar mi granito de arena. La verdad yo no quería hacer este caso, al final les voy a decir por qué. Pero bueno, a tanta insistencia de todos ustedes, ni modo, vamos a hacerlo. Así que recuerden suscribirse, activar la campana de notificaciones para que nunca se pierdan cuando subo nuevo contenido. Comenta que siempre te contesto, comparte con todos y sin más, empecemos con el caso de hoy. Jeffrey Lionel Dahmer nació el 21 de mayo de 1960, específicamente en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien les encantaban los animales y también jugar, sobre todo al aire libre. Pero tres cambios de domicilio llevarían a que Dahmer se transformara totalmente, ya que esto lo fue encerrando en su propio cuerpo, en su propia psiquis, y da un cambio radical, convirtiéndose en una persona totalmente retraída, introvertida, muy tímido. Aún así sus padres le regalan un perro al cual él adoraba con la vida, pero ni esto pudo impedir su proceso de aislamiento progresivo del mundo. De todas formas, su papá lo animaba para que él jugara con otros niños, se relacionara con gente, es como que pudiera hacer una vida social, casi forzándole a ello, ya que él temía como que entonces Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Cuando el joven llega a los 10 años de edad, las cosas en su hogar no iban perfectas, ya que los padres estaban pasando por una crisis matrimonial que afectaba al niño directamente, ya que veía sus alrededores, sobre todo en el entorno familiar, desmoronarse a la par que también en su mente pues comenzaban como que a cambiar mucho las cosas, una percepción total del mundo que él iba teniendo, que él iba conformando según sus propias experiencias. Aún así, él pues le gustaba de todas formas como para huir de todo esto, correr como que por todo el bosque, perderse, caminar por todas las áreas verdes que quedaban aledañas a la casa que en ese momento ellos habitaban. Y a la par que su familia se desmorona, esta pasión que les comentaba que Jeffrey tenía por los animales sigue muy latente, solo que en esta ocasión cambia, digamos que un poco, ya que más que la obsesión con estos, había pasado de darles afecto y cariño a literal querer saber cómo eran por dentro. Ya esto no veo que va llegando a ningún lugar bueno. Es así como comienza esta rara adición donde él iba por todo el bosque recolectando animales muertos. Los metía en una bolsa de basura y se los llevaba para un sótano que había en su casa en la parte de afuera del patio, donde los diseccionaba y deshuesaba. Su padre de hecho estaba al tanto de lo que el hijo hacía, porque muchos de los materiales incluso que Jeffrey utilizaba eran proveídos a él por el padre, porque su papá era un químico, un profesor, y entonces Jeffrey utilizaba muchas sustancias que eran de hecho propiedad del padre. El señor sabía lo que él estaba haciendo, pero el señor es como que quizás pensaba, bueno, a lo mejor está, qué sé yo, mostrando cierto interés por la taxidermia, o es algo que yo no veo mal
en que a él le llame la atención. Es como que yo creo que el papá nunca se imaginó que esto podía convertirse en algo más serio y más grave, ¿sí me entienden? Por un tiempo le fue dando el visto bueno, aunque se sabe que ya eventualmente llega un tiempo en el que el padre es como que ya le dice, oye, basta. Ya esto está creepy, ya esto es too much, me parece que es hora de que tú dejes ya todo esto. Incluso en una ocasión el padre se metió y le acabó con todo, le rompió los frascos, todos los químicos, los potes, los jarrones donde tenía metido animales muertos. Es como que el papá dijo, basta, ya esto se está pasando de castaño oscuro. Ya en plena época de su desarrollo sexual, de su sexualidad, cuando se va convirtiendo como que de niño a adolescente, es cuando ya comienza como que esta extraña adicción en la que literal él fantaseaba mucho, a pesar de que nunca lo había probado, pues como que estaba manteniendo relaciones sexuales con hombres y mientras tanto pues estaban como que practicando juegos muy intensos, muy violentos y él terminaba matándolos. Estas eran literal como que las fantasías que él tenía. Y es de hecho estos pensamientos obsesivos lo único que le permitían a él en sus momentos de soledad llegar al clímax, al éxtasis, como que tener un orgasmo. Él estaba tan atormentado por todas estas fantasías que en el momento él obviamente se daba cuenta de que no era algo normal, al punto que para tratar de reprimirlas trató de buscar ayuda en el alcohol. Y así aquí tenemos a este chico que no solo se esconde en la bebida para huir de lo que en su psiquis él experimentaba como fantasías sexuales, sino también para huir como que de cierta manera de todos estos problemas conyugales de sus padres que él tenía que ver en primera persona en el hogar. Por su parte en la escuela decían que era como que bastante divertido, por así decirlo. Se llevaba bien con sus compañeros de clase, los profesores tenían una buena opinión acerca del joven. Incluso se dice que sacaba muy buenas notas cuando se lo proponía y en aquellas materias en las que él de verdad disfrutaba era casi que la estrella de la clase, pero no era en todas, era solo en las que a él les resultaban interesantes. Pero este comportamiento pronto pues ya es como que empieza a ponerse un poco más sombrío y así comienza como que a desvincularse por la escuela, por los estudios, como que ya no le importa. Es como que también ya empieza a cerrarse en todo lo que es mantener relaciones sociales con compañeros del instituto. Incluso mucha gente recuerda de que en reiteradas ocasiones Jeffrey en la escuela, o sea, dentro, en el techo, en lo que era la institución, estaba borracho, perdidamente borracho, súper bebido. Justo antes de cumplir los 18 años de edad, finalmente sus padres se divorcian y meses después su papá se vuelve a casar. Este y su nueva esposa lo convencen para que él ingrese a la universidad. Jeffrey se convierte en un estudiante de la Universidad Estatal de Ohio. Pero debido a todos estos problemas de alcohol con los que él ya venía lidiando desde hace mucho tiempo, en el siguiente semestre de haber ya comenzado los estudios en esta universidad, debido a serios problemas de alcoholismo, pues él deja la carrera. En el año de 1979, el padre interfiere una vez más y le dice que él debería alistarse en el ejército. Jeffrey acepta, es enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años hasta que fue dado de baja debido a este alcoholismo que cada día se hacía peor, peor y peor. Luego Jeffrey, una vez que es enviado de vuelta a casa desde Alemania, pues entonces se muda para la Florida, donde se queda viviendo un tiempo hasta que después eventualmente se regresa a Ohio. Lo que quizás ustedes no sepan es que cuando Jeffrey se va para Alemania, ya él tenía un muerto en su haber. Ya él había asesinado a una persona, que es de hecho la primera víctima oficial de este asesino en serie. Justo antes de dejar la universidad, justo antes del ejército, de irse a Alemania,
ya él había matado a su primera víctima. Él volvía a su casa manejando su coche después de haber tomado unas cervezas en un bar, y en la autopista había un chico llamado Steven Hicks, el cual estaba haciendo autostop, estaba, tú sabes, pidiendo botella, sacando la mano para coger un aventón. Aquí es cuando Jeffrey para y entonces pues comienza a hablar con el chico, lo invita a ir a su casa para beber unas cervezas más y fumar marihuana. El chico acepta y se va con Jeffrey, y después de estar un rato ya ahí como que consumiendo las sustancias, conversando y haciendo, sabrá Dios todo lo que hicieron, cuando Hicks le dice a Jeffrey que se tiene que ir, Jeffrey, como en una especie de arrebato, lo ataca, le golpea la cabeza con una mancuerna y con esta misma lo estrangula. Preso del pánico, él decide inmediatamente bajar el cuerpo al sótano. La mañana siguiente, Jeffrey compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre al chico y se masturbó sobre las vísceras de este. Después de eso despedazó el cuerpo, lo metió en bolsas de basura y lo cargó en su coche. De camino a un basurero cercano, él es interceptado por la policía, y la razón por la que el oficial lo detiene es porque él iba manejando a exceso de velocidad. Y cuando ve las bolsas de basura, literal le pregunta qué es lo que tenía ahí, cuál era el contenido de esas bolsas. A lo que él le dice que era basura que iba a botar. Y la suerte quiso que literal el chico no fuera descubierto, ya que el oficial fue como que le creyó y lo dejó ir, solo poniéndole un ticket por exceso de velocidad, pero ni siquiera revisó a ver qué es lo que había en las bolsas de basura. Que si el oficial solo se hubiera imaginado que era un cadáver, oh my god, ahí mismo hubiera terminado todo. Jeffrey, aterrado, vuelve a la casa y metió las bolsas en una gran tubería de desagüe que había en el sótano de la vivienda. Y la razón por la que yo les conté primero todo esto de que él había ido a la universidad y la había dejado y se alista en el ejército y va a Alemania, es porque en esos 2 años que pasaron, ahí es entonces cuando él decide regresar a la casa, recoger los huesos de esa primera víctima que él había matado hace ya tiempo atrás, y decide machacarlos con un gran mazo, y así literal pues no quedaba nada de evidencia o restos del cuerpo de la víctima, esparciendo todos los restos por la maleza de los alrededores de la casa, y las pulseras y el reloj que tenía la víctima fueron arrojados al río. Él, como les había dicho, de la Florida se regresa a Ohio, pero en esta ocasión él se va a vivir con su abuela. Y así se convierte supuestamente en un hombre de fe, deja el alcohol. Y él pensaba que ya todos esos instintos animales que él tenía iban a desaparecer. Lo que no sabía es que un día, mientras él visitaba una biblioteca local del pueblo, hay un joven que se le acerca y le deja una nota donde literal le está ofreciendo favores sexuales en el lavabo del baño, ¿no? De ahí de la biblioteca. Este hecho es lo que vuelve a despertar este apetito sexual voraz en Jeffrey por querer someter a otros hombres a su voluntad. De todas formas, como él sabía en el fondo que no estaba correcto, de que eso no estaba bien, lo que hace es que se roba el maniquí de una tienda, el cual utilizaba para masturbarse y saciar así esta cosa que no lo dejaba vivir literalmente en paz. Tras nulos intentos por frenar estos impulsos, llega una noche del año de 1986 cuando en un motel asesina a su próxima víctima. Horas antes, Jeffrey había ido a un bar gay donde conoce a Steven Toumi y se van, bueno, pues aquí a dicho motel, a este pequeño hotel, a tener sexo. Ya en la habitación, Dahmer le puso 4 somníferos en la bebida para que el chico quedara totalmente inconsciente. Y aunque él siempre dijo no recordar lo que sucedió una vez que obviamente lo atraparon y comenzaron a tratar pues de investigar a fondo, ¿no? Cómo había sido que él le había quitado la vida a todas sus víctimas, él aseguraba
no recordar qué había pasado. Según él no se acordaba. Él no se acordaba de nada, blanqueamiento total. Y él cuenta que cuando ya él pues se despierta, él encuentra el cadáver de Tommy con la cabeza fuera de la cama, los brazos llenos de contusiones y varias costillas rotas. Ante aquella terrible escena, él sin perder la calma sale de la habitación del motel y se dirige a una tienda donde compra una maleta con ruedas, a donde mete el cadáver y se lo lleva de la instalación. En un taxi llega hasta la casa de la abuela, que era donde él estaba viviendo, y bueno, pues va directo para el sótano. ¿Y qué pasó? Por supuesto, ahí dejó el cadáver de la víctima. Ahí, como él mismo declaró, procedió a descuartizar el cuerpo muy a gusto. Y fue de hecho en un modus operandi muy similar al de su primera víctima. Aunque esta vez deshuesó el cadáver, pero sin embargo se quedó con el cráneo de recuerdo. Y ya es en este momento cuando, después de estarse aguantando por tanto tiempo, ya sí aquí es cuando él decide, mi amor, darle riendas sueltas a sus instintos y se comienza ya a convertir en una máquina de matar. Sigue visitando bares gays, conociendo víctimas, hombres a los cuales, tras conquistarlos, lo que menos ellos se esperaban es que iban a terminar descuartizados. Tras drogar y estrangular a James Dostater en enero de 1988, escondió el cuerpo de su víctima durante toda una semana y mientras lo tenía ahí en el hogar, estuvo practicando actos de necrofilia con él. Y una vez que el proceso de descomposición pues iba avanzando, como el olor era insoportable, lo descuartizó y procedió a hacer lo que hacía con todas sus víctimas. Con su cuarta víctima, Richard Guerrero, hizo el mismo procedimiento, con la diferencia que ya una vez que él pues bueno termina con la vida de este joven, él decide irse de la casa de la abuela, como finalmente buscando esa emancipación. De todas formas, no hay algo que lo pruebe, pero se especula que probablemente la abuela haya descubierto lo que Jeffrey estaba haciendo. Lo que pasa es que ella nunca tuvo el valor de entregarlo a las autoridades. Sin embargo, le pidió que se fuera inmediatamente de su casa. Pero sea cierto o no, lo cierto es que ya después de esta cuarta víctima, entonces él ya se independiza y se muda solo a un departamento. Lo que, como se podrán imaginar, aceleró toda esta sed de sangre. Un año más tarde, en el 89, un chico de 13 años al que Dahmer intentó seducir escapó corriendo de su apartamento. Y el chico inmediatamente alertó a la policía. Y ustedes dirán, coño, al fin lo agarraron, qué bueno, terminó todo. Pues no, mi calamarda. Resulta que sí, la policía llega, entonces cogen a Jeffrey, se lo llevan, lo investigan. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? Le metieron 10 meses en prisión y volvió a salir libre. Él cumple su condena por un delito de agresión sexual y a pesar de que la policía va a su apartamento, se lo lleva, aún así su gran secreto no llega a ser descubierto. O sea que ya es la segunda vez en esta historia que este hombre tiene tanta suerte. Es que a veces el diablo trabaja y te apoya, marica. Tú sabes lo que es que cuando el primer policía lo detiene en el auto, cuando él estaba con la primera víctima, el hombre incluso vio las bolsas de basura y le preguntó, y él así ya le dijo, ay no, eso es que lo voy a botar a un vertedero. Y el policía es estúpido, ay ya te creo, bye, chao. Es que en aquel entonces, ¿qué pasaba con la gente? Cuando se lo llevan preso, porque en el apartamento, mi amor, allá había de todo. Era un museo arqueológico de restos humanos. Y no descubren nada tampoco. 2 veces que este hombre tiene tanta suerte que se ríe en la cara de la policía. 3 semanas después de salir de la prisión, él regresa entonces a Milwaukee, donde comenzaría una orgía de sangre que duró por todo un año, hasta bien entrado ya lo que fue el 1990. Y a pesar de sus antecedentes, es increíble, caballero, cómo nadie le investigó por las desapariciones de todos estos jóvenes que obviamente
sus seres queridos reportaban. Es como que a nadie se le ocurrió al menos tenerlo, qué sé yo, como persona de interés. Yo la verdad te juro que yo no entiendo nada, yo me quedo muerta. Recuerden que aquí literalmente lo que tenemos es una persona que tiene pues como esta necesidad imperiosa por mantener sexo con otros seres humanos cuya voluntad estuviera totalmente anulada. Probablemente ustedes conozcan, y si no pues bueno, se los estoy contando, que a muchas de sus víctimas, para precisamente él poder lograr esto de dejarlos sin voluntad propia, él les taladraba el cráneo, caballero. Él se los taladraba. Y en ese hueco les inyectaba un ácido suave, el cual dejaba a las víctimas como en esta especie de zombies para poder controlarlos totalmente. Pero como casi siempre esto le fallaba, entonces por eso es que él terminaba matándolos y descuartizándolos a todos. Ya en un último intento por querer controlarlos, empezó a comerse los cuerpos porque según como él declararía, es como que entonces ya todos esos hombres, todas esas víctimas, es como que nunca lo iban a abandonar, siempre iban a ser parte de él, iban a vivir como que dentro de él. Ay, Dios mío, qué hombre más loco. Lo cual por supuesto también le producía placer sexual. Pero sucede que poco a poco todos estos cuerpos comienzan a amontonarse en este pequeño apartamento donde ya él se encontraba viviendo. Y aunque ustedes no lo puedan creer, a pesar de la perra peste, a pesar de los fuertes olores, es como que los vecinos ni se enteraban. Ellos no les daba así como que una alerta, una señal de alarma, nada, nada. Ay, Dios mío, qué de gente loca ha salido de ese pueblo de Trixie Mattel. No fue hasta julio del año de 1991 cuando él finalmente es apresado. Resulta que Tracy Edwards, de 31 años de edad, lograba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer y consigue parar una patrulla que pasaba por allí en ese momento. Él inmediatamente pide auxilio, pide socorro, las autoridades se meten a la casa de Dahmer y cuando entran es cuando se quedan atónitos, ya que lo primero que encuentran es una cantidad de 80 fotos Polaroid que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento. Había una cabeza en el frigorífico de Dahmer, así como restos humanos en el congelador de su vivienda. Además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido, que es el que este asesino utilizaba para deshacerse de los restos de sus víctimas. Y ya así atrapado, pues entonces él, obviamente cuando le preguntan, él sabía que él no se iba a poder librar de eso de ninguna forma alguna. Y entonces sí, se declara culpable, pero alega locura. Como que él hizo todo lo que ya había cometido porque no estaba bien de la mente. Y las autoridades le dicen, ok, está bien, estás loco. Ok, qué interesante, cuéntame más. Resulta que el estado de Wisconsin no aplica pena de muerte. De modo que si él era encontrado mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión. Y de demostrarse que sí estaba enfermo, entonces lo mandarían para una institución mental. Durante el proceso judicial, la defensa aseguró que Jeffrey Dahmer padecía de necrofilia, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos. Y por ello debía ser recluido a un psiquiátrico. Eso es lo que le pedía a él la defensa en el juicio. Sin embargo, cuando llegó el turno de la fiscalía, su argumento fue de que el acusado había mantenido sexo con sus víctimas mientras éstas aún estaban vivas. Un poco inconscientes, pero vivas, que es lo que importa. Además de que mantenía control sobre sus impulsos, ya que cometía los crímenes en lugares donde él se sentía extremadamente seguro. Tras la deliberación de un jurado, se concluyó que para ser visto a Jeffrey Dahmer como una persona enferma mentalmente, él debería comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales.
Finalmente fue condenado por 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas para un total de 937 años en prisión. Se le envía a la prisión de Columbia en Wisconsin, donde volvió a la iglesia para expiar sus pecados. Incluso después de esto, él decía de que ya había encontrado como que una respuesta a todo lo que había pasado en su vida, y es que el diablo lo había obligado a hacerlo, lo había como que empujado a cometer todos estos crímenes, prácticamente casi diciendo que lo había llegado hasta poseer. Durante la estancia en esta prisión, él fue incluso visitado hasta por una de las hermanas de sus víctimas, y también concedió muchísimas entrevistas para medios de comunicación para contar todo lo que él había hecho desde su punto de vista. Finalmente, en el año de 1994, específicamente en el mes de noviembre, Jeffrey Dahmer encuentra el final de su vida y en una forma violenta. Cuando otro preso que también cumplía cadena perpetua por asesinato lo enfrentó en el gimnasio y le golpeó con una barra de pesas hasta que lo mató. Para algunos fue la muerte que alguien como Dahmer definitivamente merecía, pero para muchos otros supuso la privación del derecho de los ciudadanos americanos de tenerle purgando por lo que había hecho durante el resto de toda su vida. Como bien les había comentado al inicio del video, yo no quería hacer este caso y la razón se las prometí para el final de nuestro Coven de hoy, y se debe al hecho de que al final del día, querrámoslo ver o no, Jeffrey Dahmer era un miembro de nuestra comunidad, y yo siento que quizás tratando casos de personas que forman parte de la comunidad LGBTQ es como que entonces estoy de cierta manera promoviendo, dejando más fuerte la voz allá afuera de cómo hay gente de nuestra comunidad que, es cierto, ha cometido hechos atroces en la historia de la humanidad, y es algo que pudiera crucificarnos, porque si ustedes no conocían en todos estos años que se dieron los asesinatos y una vez que Jeffrey Dahmer es apresado, mucha gente estuvo odiando fuertemente a cualquiera que fuera gay, a cualquiera que fuera queer. Era como que ya por culpa de uno pagábamos todos. Entonces no es justo querer basar la enfermedad mental o este comportamiento psicópata de un asesino y achacarlo al hecho de que es gay, porque al final asesinos en serie los hay de todos los tipos, géneros e identidades. Un gay no es una persona peligrosa para la sociedad, solo que hay personas peligrosas para la sociedad que pueden ser gay. Hay muchísimos casos más donde los protagonistas, para bien o para mal, han sido gente de nuestra comunidad, y de verdad que no me siento como que muy cómoda tratando esos casos, porque siento que estoy de cierta manera como colaborando a exponer a mi comunidad y que se lleve la gente el mensaje incorrecto de nosotros y nada. Pero al final del día ustedes me lo habían pedido muchísimo. De todas formas, si quieren ahondar más en este caso, hay varias películas espectaculares que se las recomiendo, donde pueden conocer a fondo todo lo de la vida de Jeffrey Dahmer. Hay una donde se va explícitamente a su etapa en la vida cuando ya le estaba quitándole la vida a todas estas víctimas, y recientemente se hizo otro filme donde el protagonista es el mismo que trabaja en la serie de Sabrina. Y bueno, pues entonces aquí en este filme lo que vemos es la vida de Jeffrey, pero todo antes de que él se convirtiera en el asesino en serie que terminó siendo, como la niñez, su adolescencia y cuando se le empiezan a despertar estos deseos atroces por sangre. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Anika Leclerc. Los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, y si te gustó este video, déjame un bonito like, comenta, que siempre te contesto, y comparte con todos. Nos vemos en un próximo caso. Adiós.